de la autosuficiencia espiritual. Más allá de la autosuficiencia espiritual. Sin embargo, yo en esta segunda oportunidad quiero tratar el mismo tema con algunos cambios y quiero enfocarme específicamente en el peligro de esto de la autosuficiencia espiritual y cómo nosotros podemos volver a depender de Cristo. Amén. Así que hoy estaremos hablando en esta segunda oportunidad acerca del peligro de la autosuficiencia espiritual. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 7, a partir del versículo 15. Estuvimos trabajando en el primer servicio los versos 15 en adelante. En esta oportunidad solo quiero referirme a los versículos 21 al 23, pero por amor al contexto, quiero leer a partir del versículo 15, Mateo 7, versículo 15 en adelante, y por favor le quiero pedir que me deje su Biblia abierta para que podamos ir paso a paso. ¿Lo tenemos ya? Amén. ¿Me responde con un amén? ¿Lo tenemos ya? ¿Estamos listos? Ok. Mateo capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo le aseguro que ninguno de los que estamos hoy aquí presentes le gustaría escuchar estas duras palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El peligro de la autosuficiencia espiritual. Esta mañana yo estuve introduciendo mi conversación relatando un acontecimiento que ha estremecido a nuestra comunidad dominicana. Hace una semana yo estuve hablando de un logro obtenido por una corredora llamada Marilady Paulino. No sé si los chicos consiguieron la foto ahí de Marilady. Nosotros celebrábamos el que esta joven había obtenido el oro en las pasadas Olimpiadas, estableciendo inclusive un récord de los Juegos Olímpicos, y resaltábamos que esta joven siempre se acompaña de su Biblia. Inclusive se ha hecho viral una expresión de ella diciendo que su fe es más grande que el oro. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando? Amén. Ella se identifica, amén, como creyente. Y en esa oportunidad nosotros hablábamos acerca de lo que era la excelencia, hablábamos acerca de lo mucho que se celebra cuando una persona es capaz de
obtener grandes logros. Así que en Marilady nosotros tenemos de alguna forma una persona que ha logrado, a pesar de las carencias, a pesar de las situaciones que ha vivido, poder llegar a lo más alto en cuanto a nuestra sociedad dominicana. Y a mí me gustaría, cada vez que tenemos estos ejemplos, tomar ejemplos como el de Marilady. Lamentablemente, en el día de hoy, yo quiero que veamos otro ejemplo de la parte contraria. Marilady se encuentra ahora mismo en lo más alto de su carrera, pero en esa misma sociedad dominicana, durante los días pasados, ha ocurrido algo que ha estremecido a la comunidad dominicana y aún más allá, y es el caso de otra mujer, en este caso una médico que responde al nombre de Ana Josefa García. Ana Josefa García es una dominicana de 44 años, médico de profesión, y aparte de ser médico, también es segundo teniente de la Armada de la República Dominicana. Y salió a la luz su historia porque en un arrebato, diríamos, que todavía está en investigación, esta niña de apenas 6 años, que es su hija, apareció descuartizada en su apartamento. Luego, aunque al principio ella lo negó, luego ella misma se atrevió a confesar que ella era la autora de tal desastre. Lo que parecía una familia perfecta, formada por un padre, una madre y 2 niños, automáticamente enfrentó esta tragedia. No quiero ser muy gráfico, me imagino que usted ha leído la noticia, hemos sido estremecidos con esta noticia, pero para que usted tenga una idea, esta mujer pasó de ser una mujer de hogar, de ser una profesional, de ser alguien capacitado, a convertirse en alguien horrendo. Tanto así que si usted compara estas fotos con la foto que se presenta a cuando ella es apresada, usted se va a dar cuenta cómo cambia aún el rostro de esta mujer. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con esta mujer estable? Me llama la atención no solamente el hecho de que ella sea una doctora o que sea una, diríamos, segundo teniente de la Armada Dominicana, sino lo que me llama más la atención, y es lo que quiero colocar en relieve, es que ella es considerada como una miembro activa de una iglesia cristiana. Según las investigaciones, lo último que ella recuerda era que estaba en su casa orando con sus hijos, se quedó dormida y no recuerda muchas cosas. Ella, en su humanidad y en su locura, parecería que va y viene de muchas ideas, y en un trozo de video que veíamos, le escuchábamos decir, y esto es preocupante, y por favor, póngame atención a esto. Es preocupante escuchar a esta mujer, a esta madre, atreverse a decir que lo que había hecho con su niña de 6 años lo había hecho por un mandato de Dios. Usted y yo sabemos que es imposible que Dios esté por ahí. Se ha cuestionado hasta la iglesia en la que ella era miembro
Porque ellos mismos han estado sorprendidos, el pastor, todos los miembros han estado sorprendidos porque ella era una de las mujeres que más colaboraba. Aún la comunidad testifica que ella era una mujer conocida como una mujer de hogar. Sus hijos estaban en perfecta condición. El niño que sobrevive no tiene ningún problema. No se conoce como una madre que maltrataba a sus hijos. Y todo esto crea un revuelo. ¿Qué pasó con esta mujer? Y usted y yo podemos decir, y sabemos que ahí está la obra del mal. Sabemos que Satanás está detrás de todo eso. Sabemos que también hay problemas aquí, problemas psicológicos. Algunos hablan de esquizofrenia. Algunos hablan de que ella debió estarse medicando, se descuidó. El caso es, mi hermano, que estamos hoy mencionándola a ella, no porque haya obtenido un logro como Marilady, sino porque cayó en lo más bajo. ¿Cómo una madre es capaz de acuchillar varias veces a su niño de 6 meses, de 6 años, y decapitarla? Y usted se pregunta, ¿cómo pasó esto? Yo no tengo respuesta para esto, pero definitivamente, mis amados hermanos, estas son cosas que, aunque nos hacen vibrar de las entrañas y nos hacen preguntarnos en qué sociedad nosotros estamos viviendo al día de hoy, lo cierto es, mis amados hermanos, que hay un gran peligro en creernos autosuficientes espiritualmente. Nosotros estamos viviendo en unos tiempos altamente peligrosos. Y debe ser nuestra oración constante el pedir que el Señor guarde nuestras vidas del mal. La obra del mal es tan evidente, es tan real. La obra del enemigo es tan evidente en este tiempo que debemos constantemente estar pidiendo misericordia al Señor. Casos como estos nos ponen a nosotros en la mira pública. La gente se pregunta, ¿cómo esta mujer profesante cristiana, asistiendo a una congregación, siendo médico, graduado, siendo militar, cómo fue que cayó en este horrendo crimen? Mis amados hermanos, quiero hablarle con el corazón, pero por favor quiero que entienda el propósito de mi mensaje en este día. Yo no estoy aquí para juzgar y para condenar a esta mujer, porque creo que ella, al igual que toda su familia, toda esa comunidad, necesitan mucho de la intervención divina. Yo no estoy aquí para juzgar lo que ella hizo, sino para más bien levantar una voz de advertencia a todos nosotros que participamos de las cosas cristianas, para que tengamos mucho cuidado con el famoso Dios me dijo. Mientras se investigaba a esta mujer, ella decía sentirse sorprendida porque de alguna forma Dios la había abandonado. Ella en su locura lo que asegura es que lo que hizo lo hizo por mandato de Dios, y que ella esperaba que así como Dios mandó a ordenar el sacrificio de Isaac, ella esperaba que Dios iba a resucitar a su niña. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero mis amados hermanos, yo quiero advertirle a usted sobre un peligro cada vez más común en nuestras iglesias, y es el peligro de constantemente estar expuesto a escuchar la palabra Dios me dijo. Dios me dijo que te dijera. Me soñé contigo y Dios te está diciendo esto. Y Dios quiere esto. Y Dios, parecería que hay personas que piensan que tienen el teléfono exclusivo y tienen una conversación 24 horas con Dios. Tenga cuidado con esto. Yo creo que Dios habla. ¿Usted cree que Dios habla?
Yo creo que Dios habla, pero también creo, y lamentablemente sobre todo en nuestros círculos pentecostales, y por favor, antes de lanzarme piedra y pensar que yo no soy pentecostal por experiencia, soy pentecostal por convicción, pero reconozco que dentro del pentecostalismo muchas veces hay una línea fanática que cree que Dios está hablando más de la cuenta. Y cuando usted encuentra esta situación del Dios me dijo, con un terreno fértil de personas sin conocimiento bíblico, que parecería que vienen de contextos de brujería y santería y piensan que es lo mismo de este lado, y viven buscando a cuantos profetas aparecen para que le diga aún el próximo paso que van a hacer, usted va a encontrar un gran problema. Tenga cuidado con el Dios me dijo. No todo lo que pasa por tu mente es Dios diciéndote. No todos los pensamientos, no todos los sueños, no todas las visiones que tú tienes son palabras de Dios. Tenemos que tener cuidado, mis amados. Tenemos que pedir a Dios discernimiento. Amén. Las redes sociales están llenas de personas con experiencias espirituales que ven ángeles. Mire, yo he visto tanto disparate que me faltaría fe para yo creerlo, hermano. Pero usted lo cree a veces ciegamente. ¿Por qué? Porque lo dijo el profeta. ¿Por qué? Porque ese profeta tiene tantos seguidores y no pueden estar equivocados. Le digo una cosa, mis amados hermanos. Acabamos de leer que el Señor dice que tengan cuidado con los falsos profetas. Ahora, yo decía esta mañana que así como hay falsos profetas, si hay falsos profetas, para que haya falsos profetas, para que algo sea falso, tiene que existir verdad. O sea que hay verdaderos profetas. Y yo creo que hay verdaderos profetas, pero también creo que hay un grupo de disparatosos enganchados a profetas que lo que están trayendo es mal a la obra de Cristo. Amén, mis amados hermanos. Por eso yo quiero que hoy veamos el peligro que hay con una autosuficiencia espiritual. Mi objetivo en esta tarde es que juntos nosotros podamos examinar nuestros corazones y asegurarnos que nuestra fe, escuche esto, ese es mi propósito, asegurarme que usted y yo podamos examinar nuestros corazones, no el corazón del vecino. Esto es una palabra para usted. Si usted quiere, después la comparte para un familiar, para un amigo. Yo estoy hablando con usted. Yo quiero que usted y yo examinemos nuestros corazones, porque cuando escuchamos esto, pensamos que le puede pasar a cualquier persona menos a mí. Pensamos que esto le puede pasar a cualquier familia menos a la mía. Esto puede pasar en cualquier congregación menos la mía. No, mis amados hermanos, lo mismo que está enfrentando esta mujer y esta congregación, podemos enfrentarlo nosotros. Tengamos cuidado. Mi propósito es que nos examinemos y que podamos ver, mis amados hermanos, si realmente nuestra fe y nuestra confianza están plenamente puestas en Cristo y no en nuestras propias capacidades y logros personales. Usted puede llegar a lograr los más altos estándares en su profesión, en su vida. Usted puede llenar su casa de diploma. Mire, y el pecado y Satanás son una combinación tan poderosa que lo pueden hacer y convertir en el peor animal que exista en esta tierra. Por eso debemos tener cuidado. En primer lugar, me gustaría definir a qué me refiero con autosuficiencia espiritual. La autosuficiencia espiritual, mis amados hermanos, es la creencia, es esa actitud de que de alguna forma uno puede llegar a tener una relación con Dios tan perfecta y tan cercana, pero que se basa en nuestras propias obras, en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, en nuestros méritos.
Usted está cayendo en la autosuficiencia espiritual cuando usted entiende que usted no tiene necesidad de depender absolutamente de nadie que le aconseje. Usted y yo podemos caer en autosuficiencia espiritual cuando usted piensa que usted vive una relación con Dios tan íntima que usted no necesita ningún consejero. De tal manera que Dios le habla a usted sin necesidad de usar intermediario. Y usted vive enamorado de ese Dios que pudiera ser fruto del invento de su mente. Porque Dios ha puesto en su palabra que nosotros no necesitemos unos a otros. En esta congregación que no es perfecta, hay hombres y mujeres que usted necesita y que Dios lo ha puesto en el camino para que te orienten, para que te aconsejen y asimismo usted necesita de mi consejo como yo necesito del consejo suyo. Pero a veces caemos en esa autosuficiencia de que yo. Ya yo me lo sé, eso yo sé, eso no me lo diga. Y caemos en ese yo que terminamos siendo un yoyo. ¿Se acuerdan del juego el yoyo? Subiendo y bajando nos convertimos en eso. Mis amados hermanos, ¿cuáles son algunos ejemplos de esto de autosuficiencia espiritual? Mire, una autosuficiencia espiritual es creer que asistir regularmente a la iglesia, dar ofrendas, servir en ministerios, conocer mucho la Biblia, todo eso es suficiente para una buena relación con Dios. Si usted piensa que asistir a la iglesia, que trabajar en la obra del Señor, que conocer mucho la Biblia es suficiente, usted pudiera estar cayendo en una autosuficiencia espiritual. Notemos lo que dice el Señor aquí en esto del versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, después del primer sermón yo estaba en el lobby y una hermana se acercó a mí y me dijo: pastor, ¿sabe qué? Yo tenía miedo del libro de Apocalipsis, pero veo que ahora también tengo miedo de lo que dice Mateo 7:21. Y la intención de Dios no es que usted y yo salgamos de aquí atemorizados. Yo no quiero que usted salga de aquí erizado, pero yo quiero que usted por un momento se pregunte: ¿a dónde estoy yo colocando mi fe? ¿A dónde estoy depositando mi confianza en Dios? ¿Estoy basando mi relación con Dios en lo que yo hago por Dios? ¿Estoy basando mi comunión con Dios en los ejercicios espirituales que yo hago hacia Dios? ¿Es mi relación con Dios realmente genuina? ¿Es mi opinión de Dios la misma que Él tiene de mí? No vaya a ser cosa que me encuentre, y esto a mí me pone a pensar y me pone en perspectiva. No vaya a ser cosa que yo me encuentre dentro de esto que el Señor dice que en aquel día, y lo que me sorprende de esto, mis amados hermanos, es que el Señor dice que le dirán Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta palabra Señor, Señor, explicábamos esta mañana que es un tipo de hebraísmo. En el idioma hebreo se utiliza mencionar 2 veces la palabra cuando se quiere hacer de alguna forma un llamado a un énfasis específico. Por eso usted va a encontrar que, por ejemplo, se dice: de cierto os digo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Esos son hebraísmos. Son énfasis en el idioma hebreo, ¿verdad? Para poner énfasis. Cuando se trata de nombre,
Por ejemplo, los hebreos, cuando hablaban de una relación íntima de amistad, por lo general mencionan el nombre 2 veces. Por eso usted encuentra que cuando Dios llama a Abraham, mi amigo, menciona 2 veces su nombre. Le dice, Abraham, Abraham. En el caso de Moisés, Dios llama a Moisés 2 veces. Le dice, Moisés, Moisés. En el caso de Samuel, no lo llama 2 veces, lo llama 3 veces. Samuel, Samuel, Samuel. ¿Por qué? Porque está hablando de personas que tienen intimidad con Dios. Estos hombres de Mateo 7:21 llegarán al día del juicio y le dirán al Señor, Señor, Señor. En otras palabras, ellos llegan convencidos delante de la presencia del Señor que la relación de ellos con el Señor es una relación genuina, real, fuerte. Apenas le dicen Señor, Señor, fácilmente le hubiesen dicho amigo, amigo, mi pana. Amén. Y dice Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mis amados hermanos, el cielo, los dones del cielo, las bendiciones del cielo son para todo el mundo. Pero el cielo no es para nadie que no se haya arrepentido. Amén. Usted puede gozar de la gracia común de Dios durante toda su vida. ¿Qué es gracia común? Es esa bendición que desciende de Dios para todos los seres humanos, buenos o malos, pequeños o grandes. Por ejemplo, el sol es parte de la gracia común de Dios. ¿Por qué? Porque cuando sale le da calor a todo el mundo. La lluvia moja a todo el mundo. Todas esas bendiciones usted las puede recibir. Pero aunque usted reciba todas esas bendiciones del cielo, eso no nos asegura para nada el cielo. ¿Por qué? Porque los regalos del cielo, los dones del cielo son para todo el mundo, pero el cielo no es para nadie que no se haya arrepentido. Eso es una verdad bíblica. Por eso el Señor está diciendo aquí, no basta con una profesión verbal de decir Señor, Señor. No por tú decir Señor, Señor. No porque tú crees que realmente vives en una comunión con Dios. Ya eso te asegura automáticamente el cielo. Usted puede estar viniendo a la iglesia todos los domingos. Usted puede ser miembro de la congregación. Usted puede ayudar aún más allá de su propia fuerza. Y eso no es lo que determina tu salvación. ¿Y cómo así, pastor? Cristo dice aquí que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más adelante, más atrás, Él dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe cómo se demuestra que una persona está en comunión con Dios? Por sus frutos, no por sus dones, por sus frutos. Y esos frutos dan evidencia, amén. Esos frutos dan evidencia de que Dios está con esa persona. Cuando usted hace la voluntad de Dios, le voy a decir una cosa, el acto más grande que usted puede hacer de amor a Dios es obedecerlo. Amén. Obedecer a Dios supera cualquier otra cosa. Pero veamos más, mis amados hermanos. El verso 22, a mí me asusta este verso. Porque estas personas, dice la Biblia, que van a ser muchos. Y yo espero que usted y yo no estemos dentro de esos muchos. Yo creo que a nadie, ¿cuántos quieren ser parte de estos muchos? Ninguno de nosotros. Pero dice Cristo que es real. Dice Cristo que llegará un momento en que muchos le dirán en aquel día, hablando del juicio final, le dirán en aquel día, Señor, Señor. Note la palabra de nuevo ahí. Ellos están conscientes, ellos llegan pensando, esto me lo merezco yo, esto mira muchachos, esto es mío. Me lo gané ganado. Yo trabajé por esto. A mí hay que reconocerme, a mí hay que darme esto.
Y note que ellos reclaman y dicen, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Le digo una cosa, mis amados hermanos. Si muchos de estos llegan a nuestras iglesias al día de hoy, serían los reverendos y los apóstoles. ¿Por qué? Porque son personas que profetizan, echan fuera demonios y hacen muchos milagros. Tacho, automáticamente te dan, mira, te dan no te dan el púlpito, no te dan la vida. Amén. Según el filtro de nosotros, según el filtro, porque a nosotros nos encanta ver los dones manifestados. Y yo no estoy en contra de los dones manifestados, pero la Biblia no dice, por sus dones los conoceréis, sino que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Profetizaban, echaban fuera demonios y hacían, no pocos, dicen, muchos milagros. Sin embargo, a pesar de todo esto, oiga la respuesta de Cristo. Dice Cristo en el verso 23, y entonces les declararé. La Dios habla hoy, dice, le contestaré. La nueva versión internacional dice, entonces les diré claramente. Mire cómo dice aquí, Reina Valera 60. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Dios habla hoy, pero entonces le contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. La Biblia de las Américas dice, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. La nueva versión internacional lo traduce de esta manera, entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe cuál va a ser el más cruel de los infiernos? ¿Sabe qué va a ser lo más difícil del infierno? Lo más difícil del infierno no va a ser sus llamas. No va a ser un demonio que va a estar con un tridente ahí recordándote todos tus pecados y tú viendo a tal artista y a tal fulano. Usted sabe qué es lo más difícil. El infierno más grande que puede experimentar un ser humano es escuchar a Cristo, el Hijo de Dios, decirle, nunca te conocí, apártate de mí. El peor infierno es vivir eternamente separado de Dios. Y no olvidemos que el 22 nos dice que estas muchas personas son los que profetizaban, los que echaban fuera demonios y los que hacían muchos milagros. Y yo no estoy en contra de esas manifestaciones. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que por encima de todas esas manifestaciones, usted y yo debemos buscar el fruto del Espíritu en cada persona. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Aleluya, buscar el fruto de que ese hombre y esa mujer están siendo gobernados no por otra cosa, sino por el Espíritu Santo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la causa de la autosuficiencia espiritual? ¿Sabes cuándo llega la autosuficiencia espiritual? Cuando llega el orgullo. Mis amados hermanos, uno de los peores pecados, miren, si fuéramos a hacer una lista de pecados, pecado es pecado. Para Dios todos los pecados son iguales. Amén. No hay de que mentirita blanca y roja. No. Para Dios mentira es mentira y punto. O sea, no hay
pecado más grande, pecado no. Para nosotros lo clasificamos en 7 pecados capitales y todas esas cosas. Pero para Dios esa clasificación no existe. Pero si Dios fuera a hacer una clasificación de pecado, ¿sabe cuál ocuparía el primer lugar? No es el adulterio, no es la mentira, no es ni siquiera el odio. ¿Sabe cuál ocuparía el primer lugar? ¿Sabe cuál es el peor de todos los pecados? El que muchas veces nosotros mismos practicamos sin darnos cuenta. Es el pecado del orgullo. La vanagloria. De hecho, cuando usted va a la Escritura da a entender que el primer pecado ni siquiera ocurrió para la raza humana. El primer pecado ocurrió con el pecado de Adán y Eva, o Eva y Adán, como usted quiera ponerlo. Pero antes de ese pecado entrar en el mundo, ya había habido un pecado que se había manifestado en los cielos por aquel ángel llamado Luzbel, que su orgullo quiso ser semejante a Dios. Y Dios lo desterró. La Biblia dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. El orgullo, mis amados hermanos, a menudo es la raíz de la autosuficiencia espiritual. Cuando nosotros nos enfocamos únicamente en lo que hacemos y cómo nos vemos ante lo demás, podemos fácilmente caer en la trampa de pensar que nosotros somos autosuficientes. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios nos libre, mis amados hermanos, del orgullo. Por eso es que el Señor le dice a estos muchos, le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero un momento, ¿dónde está la maldad de estos hombres? ¿Dónde está la maldad de estos hombres? Recuerda lo que dice el 22. ¿Qué dice el 22? En tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Dónde está la maldad aquí? ¿Acaso profetizar es una maldad? ¿Acaso echar fuera demonios es una maldad? ¿Acaso hacer milagros es una maldad? No, eso no es una maldad. Esos son milagros. La maldad es el argumento que ellos están tomando. En otras palabras, ellos le están diciendo a Cristo: tú tienes que dejarme entrar. Tú tienes que dejarme entrar, no por lo que tú hiciste por mí, sino por lo que yo hice por ti en la tierra. En tu nombre yo profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice muchos milagros. En otras palabras, tú me debes la salvación porque te mantuve presente allá abajo. No, mis amados hermanos, usted puede profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros y estar, como dicen los dominicanos, más perdido que el hijo de Limbe. Yo ni sé quién es Limbe, ni sé quién fue su hijo, pero se perdieron. Usted puede estar más perdido que el hijo de Limbe. Pero ¿sabe por qué? Porque usted piensa que Dios te debe algo por lo que tú dices o por lo que tú haces para Dios. Pero la salvación se obtiene una y otra vez, lo voy a repetir, hasta que salga de esta tierra. Nadie es salvo porque haga algo para Dios. Es salvo por lo que Dios hizo por esa persona. Aleluya. Pero la autosuficiencia espiritual no solamente viene por el orgullo, también puede venir por un malentendido doctrinal. Creer en cosas que no tienen sustento bíblico pueden hacerte llegar a una autosuficiencia espiritual. Más allá del desequilibrio mental que pudo haber experimentado Ana Josefa, más allá de su problema de esquizofrenia,
Yo considero que ella hizo una mala conclusión y Satanás se aprovechó de eso también. Una mala conclusión de que lo mismo que sucedió con Abraham e Isaac. Y usted tiene que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con esto. Amén, porque a veces podemos tomar la Biblia con pinza, con retazo. Y cuando usted toma la Biblia con retazo, mis amados hermanos, usted puede enfrentarse a algo que realmente no es la voluntad de Dios. Por eso yo siempre le digo que usted no puede estar leyendo la Biblia como el que lee el horóscopo. Déjame ver lo que me dice Dios hoy. Y nada más voy a Salmo y Proverbios. No. O la famosa experiencia. Señor, donde caiga mi dedo, ahí está tu palabra para mí hoy. ¿Recuerda usted la anécdota? Señor, donde caiga mi dedo, ahí tú me vas a hablar. Puso el dedo y Judas fue y se ahorcó. No, Señor. Señor, reprende al diablo. Ahora sí, Señor, con mucha fe y en tu nombre yo declaro que donde caiga mi dedo, ahí es. Ve tú y haz lo mismo. No, Señor. No. La tercera es la vencida. Ahora sí, con la unción del Espíritu Santo, vuelvo. Aleluya, en tu nombre, donde me caiga el dedo, ahí va a estar. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. A veces leemos la palabra de esta manera, donde nos caiga, y asumimos que lo que se dijo ahí es a mí que me lo están diciendo. Cuando el que lo dijo te puede preguntar, yo no estaba hablando de ti. Yo he escuchado gente diciendo, la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Está usted creyendo que Dios le va a dar la nación a usted? Dios no le ha prometido las naciones a ninguno de nosotros. Dios le prometió las naciones a su único amado Hijo Jesucristo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando la Biblia le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, no se está refiriendo a ninguno de nosotros, se está refiriendo a la persona de Jesucristo, que Dios le ha entregado todo el dominio de la tierra. Pero nos gusta ser ilusionado con eso. Cuidado con los malentendidos doctrinales. Miren, mis amados, a veces yo soy acusado de que no creo en los milagros. O que soy, algunos dicen, más bautista que pentecostal. Y al pastor no le pueden contar ningún sueño porque él no cree en nada. No, hermano, lo que yo digo es que un sueño es algo demasiado frágil como para que usted tome una decisión que va a afectar su familia. Yo creo que Dios puede hablarte por un sueño, pero creo que usted se puede soñar muchísimo disparate porque se acostó con hambre o porque se acostó muy lleno. Amén. Por tanto, sobre todo decisiones que van a tener que ver con tu familia, usted no la puede tomar basado, escúcheme, basado en un sueño. Por lo menos suéñese 3 veces con lo mismo. Y si no lo entendió, pídale al Señor. He tenido la experiencia que viene la persona y me dice, pastor, ¿qué usted cree de esto que yo me soñé? Y yo, con mucho cuidado, le digo, hermana, lo primero es que no me llamo José. Yo me llamo Oliver. José era el que interpretaba sueños. Pero yo creo que probablemente, quizás este sueño significa tal cosa. No, usted cree, no es eso. Yo creo que más bien ese, ¿qué le puedo yo decir? Dígame. Porque ya esa persona tuvo el sueño y ya tiene su propia interpretación. Amén, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso. Repito, yo creo que Dios puede hablarte
a través de un sueño. Pero no todos los sueños son revelación de Dios. El problema de nosotros como creyentes es que desde que nos convertimos ya no soñamos, ahora todos son visiones. Amén, hermano. Tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con los malos entendidos doctrinales. Atención a esto. Y lo digo, hermano, para todo el que interactúa en medio nuestro. Yo creo que Dios sana. Amén. ¿Cuántos creen que Dios sana? Yo creo que Dios sana. Pero si usted conoce de una persona que lleva un tipo de medicamento y en un momento aquí de congreso o de campaña, usted asegura que Dios lo sanó, antes de usted dejar de tomarse la pastilla, vaya al médico y certifique que en realidad el milagro ocurrió. Oiga lo que le estoy diciendo. Y esto es bíblico. Habían sanidades que el Señor le decía al enfermo: ve y muéstrate al sacerdote, para que el sacerdote valide la sanidad. Yo no estoy diciendo que no tengas fe. No, pastor, usted no cree que Dios me sanó. Creo que Dios te sanó. Pero para que tú y yo estemos seguros de que en realidad Dios hizo la obra, ve y busca la certificación de lo mismo que te diagnosticaron. ¿Se entiende, hermano? Porque muchas veces nosotros, en nombre de la fe, aún sin proponérnoslo, nos hacemos daño nosotros mismos y le hacemos daño a nuestro entorno. He conocido aún de siervos de Dios, buenos siervos de Dios, que hoy no están en medio nuestro porque dejaron un tratamiento en nombre de la fe. Y llegó la tragedia. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. No llegue a un nivel espiritual de que ya usted entiende que no necesita absolutamente más nada que no sea a Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted puede estar cayendo en una autosuficiencia espiritual. Amén, hermanos. Por último, las consecuencias que hay, mis amados hermanos, de una falsa seguridad, de una autosuficiencia espiritual. Creo que la consecuencia más grave que hay con esto es una relación superficial con Dios. Miren, mis amados hermanos, nosotros debemos tener cuidado con el activismo sin intimidad. Usted puede estar participando de todas las actividades cristianas. Y eso no es señal de intimidad con Dios. Amén. Y participar activamente en actividades religiosas es importante, es buena. Yo las recomiendo. Pero por encima de eso, usted y yo debemos cultivar una relación personal y profunda con Dios. Amén. Recordemos que la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versos 2 y 4, esta iglesia se mantenía haciendo muchas obras. El Señor le dice: yo conozco tus obras. Pero a pesar de que tenía muchas obras, ella había dejado de lado su primer amor. Usted puede estar envuelto en mucho activismo y poca intimidad con Dios. Y el día que el activismo tome el lugar de la intimidad, es tiempo de parar y volver a tomar la senda de más intimidad con Dios, aunque eso represente menos activismo religioso. Si usted tiene que
que defender de su familia, si usted tiene que pelear por su ministerio, si usted tiene que pelear por su propia salvación, yo prefiero que usted deje de hacer ciertas cosas que hacemos nosotros como actividad y se consagre más a Dios en una búsqueda profunda. Si hay algo que te está desviando de Dios, si lo que te mueve a venir aquí es simplemente un trabajo que tú haces para Dios, pero no hay intimidad, no hay comunión, no hay oración, es tiempo de detenerte y decir: Señor, yo no quiero activismo religioso, yo quiero intimidad contigo. Otra señal, otra consecuencia es la pérdida de sensibilidad espiritual. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, mis amados, tendemos a volvernos insensibles a la dirección y corrección del Espíritu Santo. No hay cosa más peligrosa que cuando tú pecas y no sientes dolor de lo que has hecho. Eso es peligroso. Cuando te vuelves insensible, cuando nada te duele, cuando todo te da igual. Ojo con esto, mis amados hermanos. Ojo con esto, porque pudiéramos estar cayendo en lo que cayeron estos hombres. Mucha actividad. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero Él le va a declarar: nunca os conocí, apartaos de mí. En aquel día usted no podrá decir: hey, ¿no te acuerdas de mí? Yo iba a Roca Eterna todos los domingos. Es más, yo sostenía ese ministerio, ahí iban mis ofrendas, iban mis diezmos. Que tú no me conoces, yo fui pastor, yo era el pastor, o yo era el músico, o yo era el que siempre estaba ayudando. Hermano, cualquier cosa que nosotros podemos hacer como actividad espiritual no garantiza nuestra comunión con Dios. No debe tomar el lugar de nuestra comunión con Dios. No debe tomar el lugar para sentirnos autosuficientes y comenzar a compararnos con aquel no es tan activo como yo, aquel no hace tanto como yo. No, mis amados hermanos, tengamos cuidado, no sea que el Señor nos diga: nunca te conocí, nunca supe de ti, nunca entramos en intimidad, apártate de mí, hacedor de maldad. Oh, mis amados, que Dios nos ayude, mis amados. En tercer lugar, no solamente tenemos activismo sin intimidad, no solamente tenemos la pérdida de sensibilidad espiritual, sino que también tenemos un espíritu de comparación y superioridad espiritual. La autosuficiencia nos lleva a juzgar a otros basándonos en nuestras propias normas y estándares, creando un espíritu de legalismo. ¿Sabe qué es el legalista? El legalista es aquel que dice: Señor, gracias porque yo no soy tan malo como este. Este sí, este está peor. ¿Recuerdan ustedes la parábola del fariseo y el publicano? El publicano se ponía de pie y decía: Señor, gracias porque yo no soy como este. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo. Sin embargo, el publicano dice que puesto de lejos, ni siquiera se sentía digno de estar cerca de la presencia de Dios. Constantemente decía: sé propicio a mí, el pecador. Oh, mis hermanos, a veces nosotros actuamos como este hombre tan legalista, diciendo: oh, qué lástima que este mensaje no lo escuchó fulano. Qué lástima, se lo voy a compartir porque él tiene que escuchar esta palabra.
Eso fue lo que yo te dije. No, mis amados hermanos, yo no le estoy hablando a ellos, estoy hablando con usted. Usted y yo debemos valorar nuestras vidas y decirle: Señor, ten misericordia. Yo no quiero estar dentro de esos muchos con mucha actividad, pero poca intimidad, envuelto en resentimiento, en juicio y en legalismo, en comparación y en superioridad espiritual. Por último, ¿cómo cultivamos una dependencia saludable en Cristo? Mis amados, a diario nosotros debemos reconocernos como un pobre en espíritu. Usted y yo no solamente teníamos hace años necesidad de Cristo, al día de hoy seguimos teniendo necesidad de Cristo. Mañana necesitaremos de Cristo. En 2 años, si estamos aquí, vamos a necesitar de Cristo. A veces tenemos la idea de que el evangelio es para personas que no conocen a Cristo. El evangelio es para aplicárselo a los que están afuera. Y ciertamente el evangelio es para los de afuera, pero también el evangelio es para los de adentro. Los de adentro también necesitamos tener comunión con Cristo. Los de adentro también necesitamos comer del pan de la vida. Los de adentro también tenemos que confesarnos pobres en espíritu, porque solo de esa manera vamos a alcanzar el reino de los cielos. Hace 5 años quizá cuando conociste a Cristo, hace 9 años cuando conociste a Cristo, hace 10 años, hace 20 años, 30 años, yo no sé el tiempo que tú tienes, pero sabes que ese tiempo tú necesitabas a Cristo. Pero todavía al día de hoy, aunque han pasado los años y tú has acumulado experiencia, que tu sed por las cosas espirituales, que tu sed por las cosas de Dios nunca desaparezcan. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Reconocer que sin Cristo no podemos hacer nada de verdadero valor espiritual. Esta mujer de la que hablamos en mi introducción, hermano, tenía títulos: doctora, segundo teniente, hogar, apartamento, todas las cosas que a veces por las que nosotros vivimos. Pero le hacía falta lo más importante, que era que Cristo gobernara en su corazón. Y usted me dirá: pastor, ¿cómo usted sabe que Cristo no estaba gobernando en el corazón de ella? Porque sus frutos los conoceréis. Quizás había actividad religiosa, pero no había intimidad con Dios. Amén. Oh, que el Señor nos ayude. La oración, la búsqueda de la palabra, la participación en actividades cristianas, la adoración genuina a Dios, la dependencia del Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos empodere para vivir una vida que agrada a Dios. Mis amados hermanos, ese debe ser nuestro anhelo, nuestra búsqueda constante. Gálatas 5:16, Pablo lo dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis amados hermanos, el andar en el Espíritu no es andar las 24 horas hablando en lengua, no es danzar y brincar. Andar el Espíritu es ser gobernado por una autoridad mayor que mi mente y mi corazón. Es ser gobernado en todas las áreas de mi vida por el Espíritu Santo, de tal manera que el fruto se impregne en mí: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. La plenitud del Espíritu Santo esté en nuestros corazones. Oh, gloria al nombre del Señor. Por tal motivo, mis amados hermanos, quiero que puedas inclinar tu rostro ahí. Y quiero que te preguntes a ti mismo: ¿en qué áreas de mi vida espiritual he estado confiando
más en mis propias obras o conocimientos que en mi relación con Cristo. Quiero que te hagas la pregunta: ¿he caído en actitudes de orgullo o de juicio hacia otros basándome en mis logros espirituales? ¿En qué camino estás andando? ¿En el camino ancho, la puerta ancha, o en el camino angosto y la puerta estrecha? En aquel día que nos encontremos con el Señor, ¿cuáles van a ser sus palabras hacia ti y hacia mí? Podrá decir el Señor de nosotros: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O decir de nosotros: nunca os conocí. Hermanos, hermanas, que cada día podamos acercarnos más a Jesús, reconociendo que es su gracia la que nos sostiene y nos salva. Que nuestro deseo más profundo sea conocerle más y más y hacer su perfecta voluntad, viviendo no por nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza que Él nos provee. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos bendiga en este día, Señor.